Bueno, vamos a seguir ahora con el problema, con el ejercicio 10, apartado C, que nos propone el siguiente problema. Nos propone optimizar 2x más y sujeto a dos restricciones. Una restricción que es lineal, x más y igual a 0, y otra restricción que es x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 4, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como siempre, vamos a graficar el conjunto factible de soluciones, y para graficar el conjunto factible de soluciones vamos a empezar en este caso por esta restricción, que es la que se ve un poco más complicada, ¿no? Esta restricción se puede escribir 2x más x cuadrado más y cuadrado igual a 4, la escribimos como si fuera de igualdad, y vemos algo que ya habíamos señalado varias veces. Esta es la ecuación de una circunferencia, ¿no es cierto? Donde esto es como tener 2 al cuadrado y 2 sería el radio de la circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, esta es una circunferencia con centro en 0, 0, porque el centro sería x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a r cuadrado, donde a y b en este caso son 0. Por lo tanto, una circunferencia de centro 0 y radio 2, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Vamos a graficar entonces esta restricción como una circunferencia que está graficada en azul, una circunferencia con centro en el punto 0, 0 y con un radio de 2, es decir, menos 2, 2, 2 y menos 2, ¿verdad? Entonces tenemos graficada la primera. Y tiene que ser menor o igual a 4. ¿Qué habíamos dicho entonces? Bueno, una vez que tenemos graficada la circunferencia, simplemente tomamos un punto cualquiera adentro o afuera y vemos si cumple esta restricción. El punto 0, 0, que está dentro de la circunferencia, sería 0 más 0 es menor o igual que 4. Efectivamente es menor que 4, con lo cual cumple. Todo lo que esté dentro de la circunferencia cumple con esta restricción, ¿no? Por eso puse estas flechas para adentro, que nos está indicando que lo de dentro cumple con la restricción. ¿Cuál es la segunda restricción que tenemos? Tenemos una restricción, la restricción lineal, que es y igual a menos x, ¿no? Y igual a menos x. Igual a menos x es una recta, ¿verdad? Una recta que pasa por el origen, porque cuando x es 0, y es 0, ¿no es cierto? Cuando x es menos 1, y es 1, y cuando x sea 1, y va a ser menos 1, ¿no? Y entonces esta recta es la que está graficada con color verde, que pasa por el origen en el 1, 1, en el menos 1, 1, más o menos aproximadamente, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice esta restricción? Esta restricción no nos habla de mayor o menor, nos habla de que tiene que ser igual. Es decir, que tenemos que estar sobre la recta que se dibuja a partir de esta restricción. Y por eso, en este caso, no tenemos ningún área pintada, porque ¿cuál es el conjunto factible de soluciones en este caso? El conjunto factible, esta recta seguiría más para acá, y esta recta seguiría así, ¿no? Pero fíjense que el conjunto factible de soluciones es cualquier punto que esté sobre la recta, pero que esté dentro de la circunferencia, con lo cual los puntos que están fuera de la circunferencia, todos estos quedan fuera, y solamente los que estén sobre la recta y dentro de la circunferencia son el conjunto factible de soluciones. Y por eso lo he señalado, ¿no?, como f. F, nuestro conjunto factible de soluciones, es esta recta, inclusive estos dos puntos, ¿no? Todo lo que está dentro de la circunferencia y que está sobre la recta. Muy bien, pues tenemos graficadas las dos restricciones y el conjunto factible de soluciones f. Ahora vamos a la función a optimizar. Podemos buscar las curvas de nivel. Como sabemos, 2x más y igual a k. Pasamos esto de este otro lado restando, y nuestra curva de nivel es muy sencillita en este caso, es una recta también,
¿no es cierto? Una recta donde podemos elegir diferentes valores de K para tener diferentes curvas de nivel, ¿no es cierto? Yo grafiqué en color rojo la curva de nivel de cota 0, es decir, el caso en que y es igual a 0 menos 2x, ¿no es cierto? Si fuéramos aumentando el K, en lugar de elegir un K0, eligiéramos un K igual a 2, por ejemplo, eso significa que tendríamos una curva de nivel de cota igual a 2, que pasaría, fíjense, si esto fuera 2, tendríamos que y igual a 2 menos 2x, ¿no es cierto? Cuando x es 0, y vale 2, estaríamos aquí arriba. Y cuando x es 1 y vale 0, porque 2 menos 2 por 1 a 2, 0. Y entonces tendríamos una curva de nivel de esta forma, ¿verdad? Esta sería, vamos a ponerlo, k igual a 2. Muy bien. Pues de la misma manera podríamos tener de cota menos 2. Si tuviéramos de cota menos 2 y igual a menos 2 menos 2x, ¿no es cierto? Eso me diría que cuando x vale 0 y y vale menos 2, estaríamos aquí. Y cuando x valiera menos 1, esto sería menos 2 menos 2 por menos 1, que me quedaría menos 2 por menos 1, me quedaría más 2, menos 2 más 2 me quedaría 0, ¿verdad? Y entonces tendríamos una curva de nivel que haría así, y esta curva de nivel sería de cota igual a menos 2. Entonces ya sabemos para qué lado aumentan nuestras curvas de nivel, para la derecha y para arriba, y para qué lado disminuyen nuestras curvas de nivel, para la izquierda y para abajo, ¿no es cierto? Porque como tenemos que buscar máximos y mínimos, tenemos que saber para dónde aumentan y para dónde disminuyen, ¿no? Muy bien. Podemos continuar de esta forma, y vemos que está fuera del conjunto factible de soluciones, ¿no? De la misma manera, probablemente si continuáramos esta, también veríamos que está fuera del conjunto factible de soluciones, aunque por mi gráfico no se nota demasiado, ¿no? Entonces, para no confundirnos, la vamos a borrar. Vamos a ver. Cuando sabemos que esta, por ejemplo, sí está dentro del conjunto factible de soluciones, pero de que yo puedo elegir curvas de nivel de cota superior que siguen estando dentro del conjunto factible de soluciones. ¿Dónde voy a encontrar la mayor? Voy a encontrar la mayor cuando encuentre la curva de K que pase por este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque si encuentro esta, siempre voy a encontrar una superior. En cambio, si encuentro esta, ¿no? Ya va a estar fuera del conjunto factible porque no toca a la línea verde, ¿no? Entonces esta K es la que me interesa y este es el punto donde voy a encontrar un máximo. De la misma manera, ¿dónde voy a encontrar un mínimo? Pues voy eligiendo curvas de nivel de cota cada vez menores hasta que llego a esta curva de nivel que toca en este punto, ¿no es cierto? Que es algún K que desconozco. Pero sé que aquí voy a encontrar un mínimo y aquí voy a encontrar un máximo. Ya lo tengo, muy bien. Ahora tenemos que buscar la manera de saber cuáles son esas curvas de nivel y cuáles son esos valores de x y esos valores de y, ¿verdad? Esto tiene un valor de x y un valor de y, que va a ser lo que me defina el mínimo, ¿cierto? Y esto tiene un valor de x, llamémosle asterisco asterisco, y un valor de y, asterisco asterisco, que me va a definir el máximo, ¿no? Me va a definir el máximo. Me va a decir dónde está nuestro máximo, el valor o el punto que hace máximo esta función objetivo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo encontramos esas curvas de nivel? Bueno, pues lo primero que podemos hacer, como ya habíamos hecho otras veces, era decir,
tiene que cumplirse esta restricción, ¿verdad? Porque estamos sobre la circunferencia, justo donde la circunferencia termina, donde termina el círculo, ¿no? Por lo tanto, tiene que cumplirse que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 4, ¿verdad? Y ahí se tiene que cruzar con mi curva de nivel. Con mi curva de nivel, que la borré, pero que es y igual a k menos 2x, ¿no? En este punto, tanto la curva de nivel, la roja, como la circunferencia, en ese punto son iguales, ¿cierto? Y en este punto también, tanto la línea roja como la circunferencia son iguales. Por lo tanto, yo puedo decir que esta y tiene que ser igual a esta y, ¿no es cierto? Ya esté hablando de este punto o de este punto. Pues muy bien, simplemente tengo que reemplazar entonces. Hago x cuadrado más k menos 2x al cuadrado igual a 4. ¿No es cierto? Y ahora puedo desarrollar este cuadrado. X cuadrado más k al cuadrado más 2 por 2, 4, x cuadrado, ¿cierto? Menos 2 por 2, 4, por x, por k, y puedo pasar el 4 restando de este otro lado y dejar esto igual a 0, ¿cierto? Y ahora podría juntar, por ejemplo, los x cuadrados. Tengo este x cuadrado y este x cuadrado, me queda 5x cuadrado. Luego tengo x menos 4k por x, ¿no? Ya saqué esto, saqué esta, me queda más k al cuadrado menos 4 igual a 0, ¿no? Muy bien. Entonces podemos borrar un poco esto para quedarnos únicamente con esta expresión. En un ejercicio anterior, aunque esta es una función cuadrática en x, porque tenemos x cuadrado, x y esta parte que no tiene x, ¿no es cierto? En un ejercicio anterior habíamos dicho, tenemos una expresión cuadrática, podemos calcular a través de la fórmula de la resolvente los valores de x que son soluciones de esta expresión cuadrática, que como sabíamos que tenía que tocarse en un único punto, ¿no? Había una parte de esa expresión que se tenía que anular. Este no es el caso. ¿Por qué? Porque en este caso resulta que se pueden tocar en dos puntos, ¿no es cierto? Con lo cual ya ese truco no nos sirve. Pero tenemos otro truco. ¿Cuál es el otro truco que sabemos? Que además, fíjense, que además de tocarse la circunferencia con la curva de nivel, también se toca con la recta verde, ¿verdad? Y yo solamente usé esta y usé esta, ¿no? De este lado también se toca la circunferencia con la curva de nivel, pero también con la recta verde, ¿no? Entonces vamos a ver qué información me da esta recta verde. La recta me decía que y tenía que ser igual a menos x, ¿verdad? Y tenía que ser igual a menos x. Entonces yo puedo juntar estas dos expresiones. Fíjense, puedo juntar estas dos expresiones porque en este punto tanto la verde como la roja tienen que ser iguales. La verde y la roja tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Entonces verde y roja tienen que ser iguales. ¿Esto qué me estaría diciendo? Que k menos 2x tiene que ser igual a menos x, ¿verdad? Puedo pasar este menos 2x de este lado sumando para que me quede k igual a 2x menos x. 2x menos 1x me queda x, luego k tiene que ser igual a x, ¿verdad? Y esto sí me interesa, porque en esta expresión yo tenía los valores de k que no sabía bien qué hacer, ¿verdad? Y ahora resulta que me dicen que k es igual a x. Fantástico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner la misma expresión, 5x cuadrado menos 4.
Y en lugar de poner k, voy a poner x. Luego esto es x por x cuadrado, más k, que es igual a x. Como k está elevado al cuadrado, esto será x cuadrado más x cuadrado menos 4 igual a 0. Tengo 5x cuadrado menos 4x cuadrado más un x cuadrado. Esto me queda igual. Entonces 5 menos 4, 1, más 1, 2, 2x cuadrado, ¿no? Menos 4 igual a 0. ¿Sí? Y ahora podemos sacar factor común 2, esta expresión. Sacamos factor común 2, es decir, que pongo el 2 afuera, pongo un paréntesis y pongo un 2 aquí. De manera que 2 por x cuadrado me quedaba 2x cuadrado, que era lo que tenía, y 2 por 2 me queda menos 4, ¿no? ¿Cuándo esto es igual a 0? ¿Cuándo esto es igual a 0? Cuando el paréntesis sea igual a 0. ¿Y cuándo el paréntesis es igual a 0? Cuando x cuadrado sea igual a 2. ¿No es cierto? X cuadrado igual a 2. ¿Eso qué significa? Eso significa que tengo que tener que x tiene que ser igual a más menos raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Más menos raíz cuadrada de 2. Es decir, que tengo una x que es positiva más raíz cuadrada de 2 y una x que es negativa menos raíz cuadrada de 2. Exactamente lo que tengo aquí. Si se fijan, tenemos una x que es positiva y otra x que es negativa. Vamos por buen camino. Entonces, muy bien, pues ya tengo estas dos x. Ahora lo que necesito es saber cuánto vale y, ¿no? Vamos a borrar todo esto, nos vamos a quedar simplemente con la x asterisco o x2 asterisco, ¿no? Esta es nuestra solución. Vamos a seguir lo que habíamos puesto aquí, habíamos llamado x asterisco asterisco a la que era positiva, entonces llamamos x asterisco asterisco a raíz de 2 y llamamos x asterisco a menos raíz de 2, ¿no? ¿Cuánto vale y? Pues tomamos esta expresión, ¿no es cierto? Como la y también está sobre las tres curvas, sobre la circunferencia, sobre la recta verde y sobre la recta roja, podríamos tomar cualquiera, ¿no es cierto? En principio esta es la menos indicada porque no sabemos, porque bueno, sí sabemos el valor de k, pero es la más complicada. Esta también es complicada, esta es la más sencilla de todas, porque si conocemos x, automáticamente conocemos y. Entonces, ¿cuánto vale y asterisco asterisco? Y asterisco asterisco vale menos x asterisco asterisco. Y menos x asterisco asterisco es menos raíz cuadrada de 2. ¿No es cierto? ¿Y cuánto vale y asterisco? Y asterisco es menos x asterisco. Menos x asterisco. Menos por menos más raíz de 2. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esta que es la positiva era nuestro máximo, ¿no? Era x positivo, y negativa, ¿sí? Fíjense, x positivo, y negativa. Este era el máximo global del problema P. Y luego tenemos x negativo, no, había dicho menos por menos, perdón, menos por menos, x negativo, y positiva, ¿verdad? X negativo, y positiva. X negativo, y positiva, este es entonces el mínimo global, ¿verdad? Podríamos saber cuáles son las curvas. Vamos a borrar esto. Podríamos saber cuál es esta curva. ¿Cuál es esta K?
¿Y cuál es esta acá? Podríamos saberlo sin ningún problema, solo tendríamos que sustituir en esta expresión, en esta, más sencillo, tendríamos que sustituir 2x asterisco más y asterisco sería igual a acá, y esta sería el del mínimo, porque es asterisco asterisco, ¿no? Esto sería 2 menos raíz de 2 más raíz de 2, y esto tendría que ser igual a k, que sería el mínimo. Haríamos el cálculo y obtendríamos, y ese sería el k, este k, el del mínimo. ¿Y cuál sería el k del máximo? Sería 2 por raíz de 2 más menos raíz de 2, ¿no? Y este sería el k del máximo, ¿no es cierto? Y de esa manera solucionamos el problema 10C, que tiene ese pequeño truco, ¿no? Que ahora tenemos que saber que hay una circunferencia y dos rectas que se cortan las tres en el mismo punto, y podemos usar eso para obtener cuál es el punto que hace mínimo y el punto que hace máximo la función objetivo.